sanidad, ¿qué usó él? Es una acción. Es que mire, hermano, tal vez habría que definir el concepto de trabajo. Es que para trabajo puede ser que para algunos es agarrar asadón, machete y agarrar piocha. Y puede ser que para otros no, pero mire, yo creo que mire, la palabra acción, mire, pues, nosotros, el concepto de trabajo es acción. Nosotros sí. Nosotros llegamos a la conclusión que nosotros, si usted, mi hermano, yo soy adventista, usted es católico, ¿verdad? Soy adventista y vivimos los dos, pero usted un día, tal vez por casualidad, hermano, se golpeó. Yo vengo y le digo, hermano, no tenga pena, yo no voy a ir al culto hoy porque, vamos, yo voy con usted con el médico. Vamos. O si yo puedo comprarme su medicina, yo lo voy a traer su medicina y lo alcanzo. Le digo, ¿qué es eso? Es un trabajo, es una acción que usted está haciendo. ¿O no? Sí, realmente. Sí, pero no es lo que cuando yo en mis labores diarias lo voy a hacer ya como tarea. Ahora yo lo voy a hacer aquí. ¿Es lícito hacer bien? No, porque mire, mire, por eso digo que pareciera que nos confundimos en el concepto de trabajo. El trabajo pareciera que es el que bruscamente lo hace el campesino, a fuerza de pulmón, más un oficinista, más un médico que no trabaja tan materialmente, trabaja quizás con la mentalidad, con solo poner unas cositas aquí. ¿Es trabajo eso? Pero Jesús no puso eso. No, pero por eso, yo estoy diciendo, por eso, mire, o con que el médico dice, bueno, aquí está tu medicina, o va a comprar la medicina, como usted pone el ejemplo, que a mí me lleva al hospital. Para mí, y en el concepto de trabajo, ese es trabajo. El enfermero que están caminando gente para allá y para acá atendiendo, ese es trabajo. Y yo lo que estoy es partiendo leña allá en el campo, allá en la montaña, es trabajo. Entonces por eso, pero aquí estamos diciendo que Cristo, claro que no hizo así trabajo material y físicamente, pero todas sus acciones, sus movimientos, es trabajo. Mire, no es que nosotros lo digamos, la misma Escritura dice, cuando mismo Jesús dice, si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Por eso para mí hay que definir bien el concepto de trabajo, porque si no ahí está, mire, pareciera que para usted pareciera que trabajo para usted es trabajar en el campo, agarrar macheta, agarrar asadón, etc. Cuando todo movimiento, aunque el que trapea la oficina, el que agarra la escoba, el que agarra el trapito y limpia ahí la mesa, el escritorio, el vidrio, ese es trabajo. Y incluso algunos son remunerados, pagados. Por eso sí es normal. Sí. Pero cuando yo lo hago a beneficio de que yo, hermano, yo guardo los mandamientos de Dios, pero yo realmente, por ver su situación de usted, yo puedo hacer bien. Ahora una pregunta, hermano. Si yo le dijera también, mire, hermano, llévame al hospital, cárgame. Y tiene que ser aquí a San Marcos, vaya, ahora hay asfalto de carretera. Usted me encaminaría hasta San Marcos, por ejemplo, si yo estuviera enfermo, me encaminaría aquí no sé cuántos kilómetros hay, y usted dejaría de observar su estado por mi condición de salud. Sí, voy. ¿Sí? Sí. Ahora, pero entonces quebrantaría el mandamiento, porque dice que era prohibido salir en sábado. ¿O no dice la Escritura eso? Óigame pues. Sí, es que mire pues, eso es lo que yo dije hace un momento. No vamos a hablar de todo. Por eso, es que en la ley ritual, en la ley ceremonial, se puso tantas condiciones. Tantas condiciones en la ley ritual, pero hoy no vamos a hablar de la ley ritual. Exacto. Esa que quedó clavada en la cruz, no vamos a hablar hoy. Quizás una próxima oportunidad. Claro, sí. Ahora bien, hermanos míos, quizás ustedes saben de que ya el tiempo es oro, pero quizás vamos a ver ahí un poquito, nada más, alguna referencia. El apóstol Pablo, estando, o digamos en San Lucas 23:54, San Lucas 23:54, y de ahí vamos a ir un tantito ahí nada más porque... San Lucas
23:54. Aquí dice, era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba para comenzar el día sábado. Sí. Las mujeres que habían venido desde Galilea con Jesús no se habían alejado. Vieron de cerca el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Después que volvieron a sus casas, prepararon perfumes y mirra, y el sábado descansaron según manda la ley. Ahí ellos descansaron conforme al mandamiento. Ahora, el apóstol Pablo, un poquito así rápido, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo cuando estuvo en Antioquía, el apóstol Pablo estando aún en Antioquía en el libro de Hechos 13:14. Hechos 13:14. Y usted ve Hechos, está aquí Hechos 13:14 y Hechos 13:42 en la versión. Continúa. 14. Sí. Bien. Sí, por favor. Dice, mientras ellos dejaron Pergue, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Vale. Hechos 42. Del mismo ahí. Verso 42 al 44. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaban que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. 44, sigue hablando del tema. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, quien les habló largamente del Señor. Ahora, Hechos 16, 12 y 13. De ahí pasamos a Filipos, de una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Ahora, 17:2. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Capítulo 18, verso 3, 4. Pero si tal vez usted nos explica un poquito aquí, sí, mire, Sí, con los textos bíblicos, como yo dije hace un momento, no tenemos ninguna dificultad. ¿Sabe dónde está la dificultad, hermano? En la interpretación. sí, por eso, pero Sí, mira, haga por mejor ejemplo, de leer, sí, porque sí, pero el vamos- tiempo Sí, está... vamos a... Como usted decía, esto va a quedar pendiente porque aquí hay que hacer un análisis y 18, 3, explicar 4. qué es lo que corresponde. Sí, 18, sí, no, sí, eso, como les digo, hay mucho por el caso, si ahorita empezando estamos, Dice 18:4. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer a los judíos como a los griegos. sí, 4, ¿ah? Sí, cuatro más. Ahí está. Todos los El sábados. 3 entonces, Ah, bueno. El 3 es en el 17.3. sí, 17.2 creo. ah, no, 18, 18, 3 y Sí. 4. Aquí dice, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar Es el tiendas. 17.2. Sí, este 18 es el 4 nada más. Bueno, pero si que leemos, dice, a tiendas y se... Pero llevaba- 18, sí, 18, 3 y 4, lee. sí, por eso, es este. Pues eran del mismo oficio, sé que el mismo trabajo, misma profesión que tenían. Se dedicaban a fabricar tiendas y se quedó a vivir y a trabajar con ellos.
Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a judíos como a griegos. El 11. Lo que hay que ver aquí es el convencimiento. Hay que ver Sí. el 11 dice así: Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Amén. Fíjense, hermanos, de que realmente podríamos nosotros tal vez seguir investigando, digamos, estipular un horario y realmente ustedes fueron muy leales y nosotros podríamos decir, hermanos, en el libro de Isaías, decía el hermano, de que cómo puede regresar el antiguo con el nuevo, cómo se puede, pero en el libro de Isaías 58:13 dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, si trajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, glorioso del Señor, entonces dice, te deleitarás en la heredad de Jacob tu padre. Lo dice, y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te deleitarás, dice, en la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos míos, fíjense, hermanos, ¿cuál será nuestra razón de nosotros de estar haciendo esto? ¿Cuál es nuestro propósito? Siempre el propósito es de conocer la única verdad que Cristo nos enseñó, a estar unidos en la misma iglesia. Dice Filipenses 2.5, oígame bien. Filipenses 2.5, a ver cómo dice en su Biblia, Filipenses 2.5. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Sigue. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó. Sigue. Tomando la condición de servidor, llegó a ser semejante a los hombres, mas aún al verlo se comprobó que era hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Amén. Miren pues, hermanos, ¿cuánto le costó a Dios nuestra salvación? No se puede poner precio. No. Pero sí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto le costó a Dios nuestra salvación? El precio de la sangre. La sangre, dar a su Hijo, dar a su Hijo. Ahora, a usted y a mí, ¿cuánto nos cuesta la salvación? Gratuitamente. Dice Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Mire, para llegar a entender cómo fue Jesús, si Jesús no hubiera obedecido morir en la cruz, ¿qué fuera de usted y de mí? Estuvimos perdidos. Ahora nosotros entendemos bien, ¿verdad? Que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que nosotros vemos que el evangelio en sí es la obediencia. Porque, hermanos míos, dice él, si me amáis, en caso no hay problema, él no obliga, ni a usted ni a mí no me obliga. Si ustedes no lo quieren hacer, pues no lo hagan. Mire, porque el Señor dice en el libro de Apocalipsis 22:12, porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo, y voy a recompensar a cada uno según su obra. Sí. Hermanos, gracias porque hasta aquí, hermanos, el Señor nos ha mantenido bien, gracias a Dios. Mire, y que la paz de Dios pues pueda morar en nuestro corazón y sintámonos felices, ¿verdad? Y como ustedes dicen, es una bendición, hermano, este encuentro.
Es una bendición. Yo creo que no se va uno aquí, mire, pero no, vayamos y escudriñamos la escritura y ahí tenemos la vida eterna. Cuando Jesús dijo en San Juan 5:39, decía el hermano, no estaba el Nuevo Testamento, no, es solo el Antiguo, y Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Isaías 8:20 dijo, la ley y el testimonio, que no hablar conforme está escrito, pues no lo ha amanecido. Pero también dice Isaías 48:18, si tan solo hubieras atendido mis mandamientos, si solo eso hubieras podido hacer, tu paz fuera como un río y tu justicia como las olas del mar. Yo, y entiendo, digo yo que sí, todos ustedes, de que nosotros, hermanos, no guardamos los mandamientos para ser salvos. No, porque los mandamientos de Dios no nos salvan. ¿Por qué guardamos nosotros los mandamientos? Porque el Señor Jesús, hermano, murió en la cruz. Entonces yo por gratitud, yo no voy a decir yo voy todos los días a la iglesia para ganar mi salvación, porque la salvación la ganó Jesús en la cruz del Calvario. Así que nosotros hacemos las cosas por gratitud al Señor, que el Señor hizo todo. Nosotros únicamente que tenemos que creer en Él, confiar en Él y obedecerle a Él. Así, bueno, gracias. Gracias, hermano. Entonces, tal vez con lo que usted decía, tal vez ustedes piensan que nosotros no guardamos ninguno de los mandamientos, pero no es así. Nosotros guardamos los mandamientos de acuerdo al Nuevo Testamento. Con respecto a la ley eterna, es eterna y Dios no puede faltar en lo que dice, ¿verdad? Pero si siguiéramos hablando, hubo algunas cosas que hubieron siempre por los mismos mandamientos. Por eso que San Pablo va a decir que la ley grabada sobre tablas de piedras fue un ministerio de muerte y de condenación y no de vida. Entonces, ¿por qué? En una breve explicación, porque en los mandamientos de Dios, si será el sexto mandamiento que dice, no matarás. Pero ¿qué sucedía cuando algún miembro del pueblo de Israel no guardaba el sábado? Si lo profanaba el sábado, el mismo pueblo de Israel estaba obligado a matar al transgresor, al que no guardaba el sábado. Bueno, entonces concluimos de que ninguno podía guardar los 10 mandamientos. Ni el que guardaba el sábado, ni los que guardaban el sábado, ni aquel que no lo guardaba. Ninguno. Si el pueblo guardó el sábado, qué bueno, ¿verdad? Cumplió los 10 mandamientos. Pero si uno de ellos no guardaba el sábado, el mismo pueblo estaba obligado a matar. Si mataban al transgresor, aunque había guardado el sábado, por matar al transgresor, violaban el mandamiento que dice, no matarás. Entonces, ¿cómo vemos ahí? ¿Fue perfecta esa ley? No. Por eso Cristo en el Evangelio de Mateo dijo, no penséis que vine a abrogar esa palabra, sino que yo vine a perfeccionar. Y para perfeccionar, quitó la observancia del sábado, por la cual venía la condenación. Porque por eso San Pablo dice que la ley grabada sobre tablas de piedras es una ley de muerte, de condenación y no de vida. De lo que usted dice ahora de Hechos, que Pablo entraba cada sábado, no está bien, el texto están bien hechos. Pero ¿a qué entraba? ¿Entraba a reposar? ¿Entraba a celebrar culto? No. Entraba a convencer a judíos y a griegos. Los judíos eran los que guardaban el sábado. Si los judíos guardaban el sábado, estaban en la verdad. ¿Qué necesidad tenía Pablo de convencerlos si estaban guardando el sábado? No. Es que Pablo... Hermano. Sí, voy a hacer... Sí, a ver, ¿vamos a seguir? Sí, voy a hacer un ratito. ¿Vamos a seguir? Un ratito. No, vamos a seguir. Solo dar un resumen de lo que usted decía, ¿verdad? Bueno, entonces... ¿Todos vamos a seguir? Por eso, pero entonces vamos a... Un momento más. ¿verdad? Vamos a seguir. Sí, bueno, entonces, por eso el apóstol Pablo, pues entraba cada sábado, pero a convencer a judíos y a griegos. No dice a reposar, no dice.
o no dice a celebrar el culto, sino a convencer a judíos y a griegos. Cuando dice a, la pregunta diría, ¿a quién entraba? A convencer a judíos y a griegos. Si dijera a reposar o a celebrar el culto, sería muy diferente, pero no. Ahora, hay un testimonio. Desde que la Reina Valera está así. No, aquí eso es la Reina Valera. En 1 Corintios 9:20 el apóstol Pablo da un testimonio. Él dijo, yo estuve con los judíos como quien está bajo la ley, es decir, como que si reposaba. Cuando él entraba cada sábado en la sinagoga, como que si reposaba. Por eso dice, como quien está bajo la ley, pero sin estarlo, dice San Pablo en su testimonio. ¿Para qué? Ahora dice, solo lo hice por ganarlos. ¿Así? Entonces tenían que sacar a los judíos de esa ley para ser cristianos. Lo mismo Hechos 17, donde entró por 3 sábados en la sinagoga de Tesalónica. Ahí dice que entró a discutir con ellos. No dice a reposar, sino a discutir, que es muy diferente que decir a reposar o a celebrar el culto, pero siempre por lo mismo, para ganarlos. Por eso dice el texto a convencerlos. Entonces en el testimonio de Pablo dice como que si yo estuviese bajo la ley, pero sin estarlo. Solo lo hice por ganarlos. Fíjense, porque si la observancia del sábado hubiera pasado en el Nuevo Testamento, no se empezaría con Pablo, si Pablo se convirtió años después de la fundación del Nuevo Testamento. Si el sábado pasó al Nuevo Testamento, yo exijo esto. ¿Dónde guardaron los 12 apóstoles y los 72 discípulos el sábado en la primera semana del Nuevo Testamento? Si ellos se reunirían para guardar el sábado en Jerusalén, o fue en Judea, o fue en otro lugar. ¿En qué lugar reposaron ellos el sábado? Eso era la pregunta, ¿verdad? De la primera semana del Nuevo Testamento, ¿en qué lugar se reunieron ellos para reposar el sábado? Porque la observancia del sábado tiene que empezar en la primera semana y tiene que empezar con los apóstoles y con Cristo en el Nuevo Testamento. Y vimos los textos anteriores que Cristo se reunía con sus discípulos en el Nuevo Testamento, que vimos ahí que donde dice que queda es el domingo como día del Señor. bueno, aquí en los textos que hemos visto es que la reunión de Cristo y los discípulos Pero fue el domingo. queda como día del Fue Señor. domingo, pues es día del Señor, que lo que leemos en Apocalipsis, porque Pero, dice Isaías que mi día. ese es en el Antiguo, Pero en el Antiguo, no dice tampoco ahí la palabra día del Señor, porque dice, mi que en día, Apocalipsis- dice mi día. claro, mi día, estamos en el Antiguo Testamento, ahora estamos hablando en el Nuevo Testamento. Ahora, si el día del Señor es el sábado, ¿dónde reposó Jesús con sus discípulos el sábado de la primera semana del Nuevo Testamento? Si el día del Señor es el sábado. ¿Por qué no se puede decir día del Señor si no lo vivió, no lo guardó? Ese es un problema. Y en la segunda semana, ¿dónde reposó Jesús con sus discípulos para que lo apliquemos que el día del Señor es el sábado? Así de fácil, con amor y con cariño, nosotros la recibimos, pero ¿dónde están las Pero- pruebas? Mire, las pruebas están en la ley de Dios. No, pero aquí en la primera semana, porque no se puede solamente verbalmente, se tiene que No es vivir. verbal, está ¿no? escrito por el Dios de Dios. Está escrito, pero en los hechos, en donde reposó Jesús con sus discípulos en la primera semana del Nuevo Testamento. Por eso, y ahí dice que reposó él, Fue reunión. pero reposo. Cuando se habla de reunión, si estamos reunidos es que no estamos trabajando, estamos en descanso. Y además, Cristo les habló, les dio su mensaje, y los discípulos estuvieron escuchando el mensaje de Cristo. Y no solo se reunieron, no solo una reunión así, sino que ellos se llenaron de gozo. Y por eso que el Salmo 118, 24 se aplica al día del Señor, Pero ese es en el al día de Antiguo. al día de la resurrección. Se le aplica aquí. Porque ¿Por el qué día no del se gozo. explica el Sí, Isaías? ¿por qué? Porque dice que ya en el domingo los discípulos se llenaron de gozo. Y entonces en el Salmo dice, este es el día que hizo el Señor. Gocémonos en él y regocijémonos. Y el día del regocijo de la primera semana del Nuevo Testamento fue el domingo. Ahora, el sábado
donde estuvieron los discípulos llenos de regocijo. Si llegó Cristo con ellos o no, adoraron a Cristo o no lo adoraron, explicó Jesús las escrituras a sus discípulos ese sábado o no, partiría el pan con ellos o no. Eso es lo que necesitamos. Todo esto entonces nos da de entender que Cristo ha cambiado el día de culto, lo anula con la muerte el sábado, y con la resurrección establece el domingo para ser el día de reunión semanal con sus discípulos. Y ahí están las pruebas. Ahora, si ustedes, por ejemplo, si están seguros que el sábado pasó al nuevo, nosotros esperamos los textos evangélicamente, es decir, de acuerdo a los evangelistas. ¿Quién de los evangelistas afirma la observancia del sábado semanal en la primera semana del Nuevo Testamento? Y luego seguimos en la segunda semana. ¿Quién de los evangelistas afirma la observancia del sábado semanal? Y así podemos nosotros también confirmar y creer y aceptar que el sábado pasó al nuevo. De lo contrario, no. Porque San Pablo dice que el sábado fue anulado. Pero ¿en Por dónde eso, es? en Colosenses 2:16 que leímos al 17. Ahora, hermano, fíjense que yo les dije, mire, esto yo hablé solamente de la ley de Dios. Y eso, miren, pues, nosotros estamos conscientes de Colosenses 2:14. Estamos conscientes. Pero, si quieres lo comenzamos, hermano. Pues, para nosotros no necesitamos más regresar por allá o para allá. Pero nosotros sí, porque sí, tenemos nosotros definitivamente, hermano, sí. de que cuando usted dice de que cuando Moisés recibió también unas ordenanzas, ¿verdad? Una ley que Dios le da ahí, ellos le agregan más, y entonces pareciera que se contradijera a Dios con la ley moral y la ley de Dios. Fíjese, hermano, sabemos de que la paga del pecado era muerte, y ellos establecieron códigos, ¿verdad? Así como dice la ley ritual, qué funciones traía, y eso lo tendríamos que investigar, y eso aquí no hay problema, sí. Si nos quedamos esta noche y seguimos, porque la palabra del Señor no, es bueno, pero como no estamos hablando de la observancia del sábado por eso semanal, ahí tiene que ver. de la observancia del sábado que está en la Que es ley el de Colosenses, es el ritual. Ahora, Es el ritual, si es por eso nosotros... Ahora, si es el ritual, ¿dónde guardaron Cristo y los apóstoles el sábado semanal en la primera semana del Nuevo Testamento? Si eso solo se refiere al ritual, porque eso es lo que queremos nosotros. Porque según los textos, Jesús y sus discípulos se reúnen el domingo. Ahora, ¿dónde se reúnen el sábado? No es domingo, el primer día de la semana. Pero el domingo. Bueno, pero conciertamente, ¿cuál sería el domingo entonces? No, el primer día de la semana, sí, pero Bueno, ni tampoco ahora, quedó como un día de santificación o de especialmente de adoración. No. pero Ustedes eso, sí, así como ustedes así lo creen, pues no hay problema, hermano, no hay problema. No es que así lo creemos, es la práctica de Cristo y los apóstoles, porque ellos se reunieron ese día. Ahora, si el sábado siguió y que el domingo, por ejemplo, como decía un hermano, no es que el domingo fue un día de recreo, pero el mero día de culto fue el sábado. Bueno, entonces si el día domingo fue un día de recreo para Cristo y los apóstoles, ahora el sábado, que es el mero día de culto, ¿en qué lugar celebraron ellos el culto en la primera semana del Nuevo Testamento? Eso preguntaba yo. Sí, eso está bien. No. Si no hubo, está bien. Respuesta. Ahora nosotros queremos de ustedes, si pasó el sábado que está en la ley de Dios al Nuevo Testamento, y yo siempre exijo eso, no pasa perder. como el apóstol Pablo también dice ahí lo mismo en Hebreos 4:9. Sí. Ahí encontramos que queda está reservado, dice, un reposo. Y aún cuando se habla de reservado es algo que no se ha visto. Y ese reposo es el cielo mismo, según el contexto del versículo 11, dice, esforcémonos de entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? La que él habla en el versículo 9. Ese reposo es el cielo mismo, porque esforcémonos de entrar. No dice, esforcémonos de guardar el sábado, no, esforcémonos de entrar en aquel reposo. Es el reposo que él habla en el versículo 9, que está reservado. No se habla ahí del sábado semanal.
Porque si se hablara de eso, entonces ¿dónde lo guardó Cristo y sus discípulos? En la primera semana del Nuevo Testamento. Yo insisto, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que una verdad, que si es verdad y se vivió, se cumplió, pasó al nuevo, tiene que haber pruebas. Hermano mío, Tiene que te haber vuelvo a pruebas. decir, ustedes, como ustedes defienden eso, yo también lo defiendo, de los 10 mandamientos, ahí no se desintegró nada. Bueno, por eso, si no se desintegró, ¿dónde lo guardó Cristo y los discípulos en la primera semana del Nuevo Testamento? Jesús dijo que Él guardó los mandamientos, no fue un violador, ¿no? Si Él dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre, es porque los guardó. Sí, pero vemos ahora que hubo un cambio por el mismo Cristo. Por si no hubo cambio, entonces ¿dónde guardó Jesús Pero si el Jesús sábado? dijo que Él no había cambiado nada. Pero no habla directamente ahí del sábado. Él habla los 10 de mandamientos. la ley De y los los 10 profetas. La ley y los profetas. Está abarcando todo lo que es Pero es de la ley de Dios. Porque fíjese, cuando habla de la ley, los judíos, por ejemplo, cuando hablan de la ley, están abarcando los 5 primeros libros de la Biblia. Los profetas, todos los libros proféticos. No está hablando ahí con relación totalmente directamente al sábado, ¿no? Entonces, ahora, si fuera así, si el sábado pasó al nuevo, no creo yo que Cristo no lo guardó en la primera semana. Tuvieron que guardarlo, pero no lo guardaron. Si lo hubieran guardado, hubieran pruebas. Las pruebas que hay es que Cristo se reúne con los discípulos cada domingo. Cada domingo hay. En la primera semana, domingo. En la segunda semana, domingo. Ahora, en la primera semana, en día de sábado, ¿dónde se reunirían? Porque eso es lo que queremos nosotros. Hace poco que hablamos también con los hermanos, esto de la congregación Israel en el Tzarit, que ellos traen maestros desde Israel. Son maestros rabínicos. Ya tuvimos 3 diálogos con ellos. Yo les he preguntado a esto. ¿Dónde guardó Jesús el sábado con sus discípulos en la primera semana del Nuevo Testamento? Pues ellos han sido muy claros en decir, no tenemos ninguna respuesta. El maestro, uno que venía de Israel, que se fue a prepararse allá, dijo, si ustedes creen que van bien observando ahí el domingo, sigan adelante. Nosotros no los venimos a sacar de su congregación, sigan. Nosotros vamos a investigar estas cosas. Eso fue lo que dijo el maestro, ¿verdad? Ellos son personas muy preparados. La otra vez tuvimos un diálogo en la costa. Igualmente el hermano dijo, yo no puedo mentirlos, no puedo engañarlos. Voy a decir que tengo pruebas y no tengo, la verdad no tengo pruebas. Pero nosotros tenemos maestros. Yo voy a traer a un maestro, luego volvemos al diálogo. Al mes volvimos al diálogo. Vino otro maestro de Guatemala, pero sucedió lo mismo. Él dijo, no tengo pruebas. Suficientemente, hermanos, sinceramente, la verdad es que yo voy a decir, miren, ustedes hagan lo que nosotros queramos, si realmente, ahí también no encontramos realmente posición como un día especial de adoración, no la encontramos así como ustedes lo están diciendo, no, Pero definitivamente no. Pero adoraron a Cristo en ese día. Por eso yo también adoro a Jesús en sábado y todos los días. Pero en domingo. Pues yo como a Jesús no solo un día lo adoro yo, sino que mientras yo tengo a Jesús en mi corazón, todos los días lo adoro. Pero hay un día especial que de parte de Dios no es recientemente, es desde la fundación del mundo. Y Apocalipsis me dice que yo debo adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la En el tierra. Antiguo Testamento fue así. En el Nuevo Testamento vemos que los discípulos adoran a Jesús el día domingo. Y el sábado, pues eso es lo que queremos ahora. Si es que pasó el sábado al nuevo, ¿dónde lo guardó Jesús con sus discípulos? En la primera semana. Hermanos, Deben hacer fíjense que segunda semana. la Santa Biblia pues nos va a complacer hasta donde sea posible. Con la ayuda de Dios vamos a tratar la manera de ver, porque en sí no queda un primer día de la semana como día de reposo, no lo queda, ni tampoco santificado, ni bendecido, no, porque ahí no está, porque Dios es el mismo Dios ayer y hoy y siempre. Entonces el que Él dejó escrito es por la eternidad
porque es el mismo Dios, Él no cambia. Entonces, si para ustedes, Él lo cambió, pues lo cambió, pero para nosotros seguimos adorando a Dios como así lo mandan las Escrituras. Sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que no hay pruebas, pues, porque no... Pero esas no son suficientes Como dicen pruebas, ustedes, hermano. ¿verdad? No son suficientes pruebas, porque realmente no queda bendecir, no queda Bueno. santificar. Pero el apóstol Juan lo llama Día del Señor a ese día. Pero no define, porque el día del Señor, Pero fue Juan. hermanos, si el día del Señor dice Isaías 58, mi día, ahí lo dice, mi día, ni eso no se cree. En el contexto, por ejemplo, de Apocalipsis 1:10, en el contexto, el texto es 1:10. Juan le llama Día del Señor. ¿Pero a cuál día? Si decimos que al sábado, pues San Juan dice que Jesús declaró que Dios Padre y Él trabajaban el sábado, entonces no es Día del Señor. Una. La otra, San Pablo dice que el sábado fue abrogado en la cruz. ¿Cómo puede ser entonces Día del Señor Es que un día Pablo abrogado? no está diciendo que él abrogó el sábado en la cruz, no Pues está fue diciendo. abrogado. No. Ahora, mire, pues No, si no hubiera sido abrogado, entonces ¿dónde lo guardó Jesús en el Nuevo Testamento con sus discípulos? Es que Porque él tiene que enseñar. es que usted ahí en los versículos que decía, dice de la alianza del pacto, ¿verdad? Del pacto. Ese es una alianza de la Sí. ley ritual, pero no de la ley de Dios. Y por eso digo yo, pues hermanos, si quieren ustedes sigamos y vamos a ver la ley ritual. Por eso sigamos, pero ¿dónde están las pruebas del reposo No, de pero Cristo? yo le quiero decir con los para apóstoles en la ver primera de qué semana del Nuevo sábado Testamento? fue abolido, de eso. Sí, pero no es tanto hablar todo eso. Mire, para mí basta que nos den pruebas. de Pero ni dónde aún está. usted no lo cree, las pruebas que Dios dice en Isaías Pero 58:3. es en el antiguo. Ahora Ni en el usted nuevo, mismo no lo cree en lo el que nuevo. dice Génesis 2:3. Está en el antiguo. Ni usted no cree lo que dice Éxodo 28. Está en el Jesús antiguo también. dice allá en Sí, Primera claro. Juan, Se cree. si Primera Juan, se cree pero no se obedece. Sí, claro, no estábamos de acuerdo con En eso. primera de Juan está siempre de acuerdo al nuevo. Bueno, estamos diciendo que de acuerdo al nuevo, Jesús y sus discípulos Pero eso entonces, se ¿por qué? reunieron cada ¿Por qué? domingo. Ahora, dime los mandamientos en el Nuevo Testamento. Pues ahí están. ¿verdad? A ver, ¿cuáles son? Pues, ¿cuáles son? Están. Lo que estamos hablando ahorita es solamente sobre, Por eso, pero sobre el ¿cuáles sábado son? en Sí, el Nuevo pero ¿cuáles Testamento. son los mandamientos en el Nuevo? A ver. Tendríamos, Pues- aquí sería, bueno, ya así como usted decía, hermano, disculpe, va, sería otro momento para poder partir, incluso escribir los mandamientos sobre tablas en el Antiguo Testamento y escribir los nuevos, Sí, el Nuevo los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y yo también digo la ley ritual, Por eso, la ley ceremonial. se tendría que ver, así, las tablas, como dice el Éxodo, 1, 2, 3 al 10, y así literalmente, Literalmente. pues pasarlo también Al nuevo. al Nuevo Testamento. De la muerte de Es- Cristo para adelante. es literalmente. La resurrección. Literalmente. Entonces yo no sé, bueno, Pues está literal. creo que usted estaba pensando ahorita, bueno, y en el Nuevo Testamento donde está literalmente así el cuadro, las dos piedras así, las divisiones o las clasificaciones, hermano, 10-10. Yo, bueno, ya me imagino, usted No, va a no, pensar, no, bueno, ¿dónde, en qué, en los 17 No, ¿dónde no. estará? Pero sí sería Sí están, interesante. están. Por eso, pero sería interesante entonces ver el texto relativo del Éxodo 20 con un libro del Nuevo Testamento. Y allí caeríamos a la cuenta. Ustedes y nosotros, ver, bueno, sí, pues así es, cabalito está aquí, Éxodo 20, bueno, San Juan 20, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, pero esto nos llevaría tiempo. Pero el punto que estamos tratando es la observancia del sábado si pasó al Nuevo Testamento. Por lo menos, mire, yo debería pedirle quizás sinceramente, cite el texto, así como nos mencionó varios textos bíblicos, solo cítanos, menciónanos una cita bíblica en donde Jesús, dentro del periodo de los 40 días después de su resurrección, se reunieron con sus seguidores, con sus apóstoles, donde guardó el día sábado. Solamente una cita. Puede ser los evangelios, bueno, más que todo, debería estar en los evangelios, los 4 evangelistas, nada más. A ver, cítenos. Sí, tal vez hay una pequeña, Yo me encargo de leer, hermano. una pequeña intervención. Dígale. Disculpe. Sea que en sí
ustedes no aceptan el Antiguo Testamento, ¿verdad? No, porque ha sido Pero abrogado. yo les quiero poner una apariencia, que Tonito, él si pensó hacer una su casa, ¿será que hizo primero el segundo nivel o primero el primer nivel? Siempre es el primero. Ah, ya Siempre es ven, el primero. entonces así es el Antiguo Testamento. Por eso hemos dicho que Si no está el Antiguo Testamento, ¿cómo va a estar el primer? Por eso el Antiguo Testamento fue la preparación para el Nuevo. Hubo una preparación donde estuvieron las sombras de la realidad. Ahora la realidad está en el Nuevo. Es la base. Esa es la del base. Antiguo Por eso, Testamento. por ser la base, entonces, ¿dónde reposó Pero Jesús la sombra, el sábado? hermano, de cuando Por habla así de suficiencia sombra, la es de gracia. la ley ritual. Por- La ley por ritual. eso si se Y refiere- eso señalaba, hermano, ¿por qué la ley ritual? Porque eso señalaba a Cristo Jesús. O sea que todos los sacrificios que Dios permitió que se hicieran desde la caída del hombre, ese cordero que fue inmolado para quitar, para vestir a los, ¿cómo se llama? Y todos los sacrificios que representaba, esa era una sombra. Hoy, vamos a decir, hoy sí todos los gentiles, tampoco, hermano, si no hacemos la voluntad de Dios. No todo el que diga, Señor, Señor, yo aquí estoy haciendo esto. No, esperemos que el Señor decida y que ahí Él va a definir. Ahora, en las preguntas, al gusto, quizás hoy no las puedo responder y no las iré a poder, pero espero en Dios que realmente, así como ustedes se oponen al Antiguo Testamento, que ya no vale, que no, mire, dejémoslo en la mano de Dios, dejémoslo en la mano de Sí, Dios. tal vez, hermano, no, mire, pues, yo quiero dejarlo claro. No es así como lo estaba usted pensando. Pero ustedes lo están Pero diciendo. escuche, déjeme hablar. Mire, A ver. no es cierto, de acuerdo a su mentalidad, no se ha dicho, no se está diciendo y no se va a decir que el Antiguo Testamento, el contenido de los libros del Antiguo Testamento ya no existe o ya no tomado en cuenta. No es así, sino más bien son algunas leyes. Claro, Por ejemplo, ahora ahí estamos, por ahí eso, estamos. Por eso, mire, pues, cuando usted decía hace rato, no, si todas las leyes o todo el tanto ceremonial, ritual, etcétera, etcétera, porque hay varias leyes. Mire, solo con la ley de talión. Hoy no existe la ley de talión, por ejemplo. Un rito, por ejemplo. Aquel día, para formar parte del pueblo, era circuncidarse. Sí. Ahora, ¿quién de los cristianos se circuncida? No. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Aunque, Bien, hermano, bien. Timoteo, Pablo lo tuvo que circuncidar, ¿Por qué? pero era para convencerlo, como decía el hermano. No sé por qué. No tanto a convencer, porque vivían en el tiempo del Antiguo Testamento. Ya no. ¿Ah? Ya no. Por eso. Timoteo ya no. No, pero Timoteo, ¿en qué? Bueno, aquí tendríamos que ver Sí, la época. Por ejemplo, Pablo no es que nació después de la muerte de Cristo. Pablo nació antes. Sí, Pero si nació antes, vivió parte de su Sí, vida en el sí, Antiguo sí, Testamento. sí. En eso me estoy refiriendo. Sí. Por eso entonces digo, pues mire, entonces, que queda claro, no es de que estamos diciendo, no es que la ley del Antiguo Testamento fue abolido y se acabó. Porque sí, fue abolido la ley ritual, eso sí quedó clavado en la Por cruz. eso, Eso sí. Dentro de la ley ritual, pues entra también la observancia del sábado. Sí, en la ley ritual había el sábado, ¿Verdad pero que sí? aparte, Exacto. no el sábado semanal, no. Mire, No. entonces, por eso, mire, Por eso. mire, pues, con lo que estamos diciendo, si el sábado semanal no, ahora bien es fácil. Entonces, por eso digo, y estamos diciendo, entonces, ¿dónde hay una prueba evangélica que la continuidad del sábado semanal? Bueno, dejemos lo ritual, lo ceremonial, hablemos semanal. Ahora, ¿en dónde está la Pues si prueba Jesús del guardó sábado? el sábado, No, pero, ¿estando Jesús? sí, En el Nuevo en el Testamento. Nuevo Testamento. Sí, ¿En dónde? San Lucas 4:16. Pero eso está bajo la fase del Antiguo Del Antiguo Testamento, Testamento. porque el Nuevo no existía. Todas las El Antiguo palabras. existía todavía. Estamos declarando que el Antiguo fue abrogado en la cruz. Exacto. Todas las palabras de Jesús. ¿Otra vez? Miren, pues hermano. Hebreos 19. Miren, todas El las Antiguo, palabras. Pero no el Antiguo Antiguo Testamento. Escuche. La antigua, o sea, la ley ritual fue. La antigua alianza, dice aquí. Está hablando de la alianza. Pero es que el Antiguo Testamento no era una alianza.
Dos que... Entonces, Hermanos, bueno, por lo menos del Antiguo Testamento. ¿qué dice la Reina La Valera? alianza, está hablando de la alianza que se recibió en el monte Sinaí. Pero ¿qué dice la? Por eso aquí tal vez hay que comparar el, bueno, aquí es alianza o testamento, o ahí qué dice, o es otra. No, Pero no dice, a ver, ¿qué dice? Pues sí, es que es el asunto que no se ha entendido también, pues pareciera que la Bien, hermanos, alianza vamos a regresar. es diferente. No, ya no respetamos lo que dijimos, ya no respetamos lo que teníamos que respetar, no lo respetamos. Dice, oiga pues, dice así, ve. Dice así, ve. Yo recuerdo lo que dice el Éxodo 31, 16, ¿verdad? Donde dice Dios que guardan el sábado de generación en generación como alianza perpetua. Como alianza perpetua. Alianza. Y es el sábado. Y viene ahora el apóstol San Pablo, dice que Cristo ya al entrar en el sacrificio, dice que al sacrificarse, ahora él dice, he aquí para hacer tu voluntad, su muerte en la cruz. Y luego ahora dice en Hebreos, con esto Cristo anula el Antiguo Testamento y establece el Nuevo. Y se dice que la alianza es el sábado. ¿Ay? Y por eso San Pablo dice que ya no se critica más sobre el sábado, ¿verdad? ¿Todo eso? Bueno, pero ya salimos Hermano, desde el entonces, tiempo de ya veras pasamos. está bien, ¿no? Pero no está anulando el Antiguo Testamento en sí. El sábado, ¿sí? Sí, el sábado, sí, pero es la ley ritual. Bueno, está La ley anulando. ritual, Sí, sí, lo está anulando. pero no el sábado semanal, no. Pero si no Porque puede, está dentro de los mandamientos de Dios, está Está bien. dentro de la ley de Dios. Ahora la ley ritual lo vamos a ver alguna vez. pues, Sí, bueno, para bien. nosotros seguimos hablando, ¿verdad? Pero para nosotros, si de verdad no es, si el sábado sigue, entonces, pero las pruebas, hermanos, en la primera semana y en la segunda semana,